La transmisión estática cortó el silencio de la estación de defensa orbital de la Tierra. Como un cuchillo. Comandante. La taza de café de Sarah Chen se congeló a medio camino de sus labios mientras el mensaje se repetía. Por todos los canales, en todos los idiomas que la humanidad había conocido en la vasta extensión del espacio, someterse o ser erradicado. El ultimátum de la Armada Galáctica resonó en el centro de comando de la estación, dejando a la tripulación en un silencio atónito. Sarah dejó su taza lentamente. Sus ojos se fijaron en la enorme pantalla holográfica que mostraba miles, no, decenas de miles de naves que descendían de un viaje más rápido que la luz. En el borde del sistema solar, sus cascos metálicos brillaban como estrellas contra el vacío que se extendía hasta donde sus sensores podían detectar. Era la flota más grande que la humanidad había encontrado en sus 50 años de exploración espacial. Realmente no nos conocen en absoluto. ¿Verdad? La voz de Sarah tenía un dejo de diversión que hizo que su segundo al mando, el teniente David Ross, levantara una ceja. La comisura de su boca se torció en una pequeña sonrisa mientras se levantaba. Su silla de mando, enderezándose el uniforme con precisión practicada, las naves de la Armada podrían haber sido impresionantes. Su tecnología podría haber sido avanzada, pero cometieron un error crucial. Asumieron que la humanidad se inclinaría ante una demostración de fuerza. Los siguientes minutos fueron una sinfonía de caos organizado mientras la tripulación de la estación ejecutaba sus protocolos bien ensayados. La humanidad había pasado generaciones preparándose para este momento desde que miraron por primera vez las estrellas y se preguntaron si estaban solos. Habían construido sus defensas no por miedo, sino por sabiduría. Las lecciones de su propia historia les habían enseñado que la paz se mantenía mejor mediante la fuerza y la preparación en las profundidades de la superficie lunar, en búnkeres excavados en la roca misma del fiel satélite de la Tierra. Antiguos motores comenzaron a vibrar. Estos no eran los motores de plasma ni los reactores de antimateria que impulsaban la flota espacial de la humanidad. Eran algo completamente distinto. Tecnología que la humanidad había mantenido oculta a la galaxia en general. Desarrollada en secreto durante décadas de preparación para exactamente este tipo de escenario. Todas las estaciones de la red de defensa se reportaron listas. El comandante teniente Ross anunció. Sus dedos danzan sobre la interfaz holográfica. Los generadores de escudo planetario están activando la red de defensa Luma. Esperan tu orden. Cientos de satélites alrededor de la Tierra, que se habían hecho pasar por simples relés de comunicación durante décadas, comenzaron a transformarse, revelando su verdadera naturaleza como componentes del sistema defensivo más ambicioso de la humanidad. La voz del comandante de las armadas resonó de nuevo por los canales. Esta vez con un toque de impaciencia, tu especie tiene 10 de tus minutos terrestres para señalar tu rendición. Tus defensas primitivas no pueden resistir el poder de una fuerza de defensa de la Tierra Galáctica combinada. Hemos conquistado 1000 mundos. El tuyo no será diferente. La respuesta de Sarah fue tranquila y mesurada. Su voz cargaba con el peso de la determinación de la humanidad. Soy la comandante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos recibido tu transmisión y tenemos una respuesta para ti. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. La humanidad no se rinde. Nunca lo hemos hecho. Te sugerimos que reconsideres tu posición mientras puedas. La risa que llegó a través del canal de comunicación fue exactamente lo que Sarah esperaba. Desdeñosa, arrogante, absolutamente segura de su superioridad tecnológica. Era la risa de alguien que nunca había estudiado realmente la historia humana, nunca entendió que diferenciaba a los hijos de la Tierra de las otras especies que habían encontrado cuando la enorme flota comenzó a avanzar. Sarah asintió levemente a su oficial de comunicaciones. Envía la señal a todas las naciones de la Tierra. Código de autorización, Termop. El nombre de esa antigua batalla parecía apropiado para lo que estaba a punto de desarrollarse a lo largo de la historia humana. Fuerzas más pequeñas habían resistido contra adversidades abrumadoras y mediante ingenio, determinación y pura voluntad obstinada, habían prevalecido. La superficie lunar comenzó a desplazarse. Secciones de la corteza lunar se separaron para revelar estructuras masivas que habían permanecido ocultas durante generaciones. El avance de la Armada titubeó ligeramente. Sus sensores detectaron repentinamente lecturas de energía diferentes a todo lo que habían encontrado en su conquista de 1000 mundos. Este era el mayor secreto de la humanidad. No solo un avance tecnológico, sino docenas. Todos cuidadosamente desarrollados y ocultos hasta que se necesitaran. Sus armas de carga. El teniente Ross informó con voz firme a pesar de la tensión. La pantalla holográfica mostró a la flota enemiga desplegándose en formación de ataque. Sus naves se movían con la precisión de siglos de tradición militar.
Múltiples soluciones de objetivos detectaron que nos atacarían con todo lo que tenían. Sara permaneció en su puesto observando la enorme flota acercarse con la misma calma que mostraría al observar un ejercicio de entrenamiento. Que vengan, dijo en voz baja, más para sí misma que para su tripulación. Que aprendan lo que tantos otros a lo largo de la historia de la humanidad han aprendido, que somos más peligrosos cuando alguien intenta obligarnos a arrodillarnos. Los primeros disparos del brazo a un espacio iluminado como nuevas estrellas. Naciendo como una criatura devastadora que habría aniquilado la mayoría de las defensas planetarias, pero a medida que las armas de energía y los proyectiles cinéticos se acercaban a la órbita terrestre, algo inesperado sucedió. Los satélites ocultos se activaron, creando campos de energía superpuestos que ninguna raza alienígena había encontrado antes. Este fue el producto del proyecto ICE. El mayor logro defensivo de la humanidad mientras la tripulación observaba cómo el ataque masivo se disipaba sin causar daño contra los escudos de la Tierra. La energía se absorbió y se redirigió a través de una red que abarcó todo el sistema solar. La voz del comandante Armatus regresó, pero esta vez la arrogancia fue reemplazada por algo más. Los primeros indicios de incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Sara se permitió una pequeña sonrisa al dar la orden. Comenzaría el recuento de la humanidad. Bajo ataque. Todas las estaciones comienzan la operación Faro. Muéstrales exactamente de qué es capaz la humanidad cuando se le presiona. Mientras pronunciaba esas palabras, las plataformas de armas ocultas alrededor de la Luna comenzaron a activarse, preparándose para demostrar por qué la humanidad siempre había mantenido en secreto su verdadera capacidad militar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y una armada galáctica estaba a punto de aprender una lección que innumerables personas a lo largo de la historia de la humanidad habían aprendido a las malas. Nunca arrincones a un humano. Solemos salir luchando. Las plataformas de defensa lunares zumbaban con energía mientras se preparaban para revelar las verdaderas capacidades tecnológicas de la humanidad. Los pensamientos de Sara se dirigieron brevemente a su abuelo, uno de los ingenieros originales que ayudó a diseñar estos sistemas décadas atrás. Él, como tantos otros, había trabajado en secreto sabiendo que la supervivencia de la humanidad podría algún día depender del elemento sorpresa. Múltiples señales de energía detectadas. Desde Aradus, el teniente de flota Ross informó que sus ojos escaneaban los flujos de datos que inundaban su consola. Se estaban reposicionando para otro ataque. Las enormes naves alienígenas se dispersaban en un patrón familiar, uno que la humanidad había observado y estudiado mediante una cuidadosa vigilancia de los conflictos de otras especies a lo largo de los años. Sara asintió, manteniendo su compostura a pesar de la gravedad de la situación. Todavía usaban la doctrina de guerra galáctica estándar. Iniciar protocolo. Fénix. Alrededor del centro de mando, los oficiales intercambiaron miradas de complicidad. Se habían entrenado para esto. Realizaron innumerables simulaciones, pero esta era la primera vez que implementarían estas estrategias contra una amenaza real. La siguiente locura de la Armada fue diferente, una combinación de pulsos electromagnéticos y rayos de disrupción cuántica que habían derribado las defensas de innumerables mundos, pero la humanidad había aprendido de los errores de otros. La red escudo no solo se defendía de estos ataques, sino que se adaptaba, aprendiendo de cada impacto, fortaleciéndose con cada golpe. Comandante, el oficial de comunicaciones gritó, estamos recibiendo transmisiones de estaciones de defensa de todo el sistema solar. El comando de Marte está listo. Los puestos avanzados de Júpiter están en pie. Por el anillo de Saturno la red de defensa está en pleno funcionamiento. Cada anuncio confirmaba lo que la humanidad había pasado generaciones preparando, un sistema de defensa que abarcaba no solo la Tierra, sino todo el sistema solar en las profundidades de las instalaciones lunares. La doctora Anna Patel observó cómo el trabajo de su vida finalmente se ponía a prueba. Las matrices de predicción cuántica que había ayudado a desarrollar procesaban los patrones de ataque del metabrazo, alimentando con datos tácticos a cada nave humana y plataforma de defensa del sistema. Están a punto de descubrir que la humanidad no ha estado inactiva estos últimos 50 años. Murmuró para sí misma, observando cómo la inteligencia artificial que tenía, ayudó a crear y analizó innumerables posibles escenarios de combate en microsegundos desde la estación de mando. Sara recibió el primer lote de predicciones tácticas. El teniente Ross inició el protocolo Helios. Demostrémosles por qué no acorralar a una especie que convirtió su propia estrella en un recurso defensivo. Mientras hablaba, enormes colectores solares, camuflados como estaciones de investigación, comenzaron a redirigir la energía solar concentrada a través de una red de relés cuánticos. La voz del comandante de las armadas volvió a resonar por el sistema de comunicaciones, pero esta vez había un trasfondo de frustración. Sus defensas son impresionantes. Humanos,
pero caerán. Todas las especies creen ser diferentes. Todas las especies creen poder resistir. Todos se arrodillan. Al final, la respuesta de Sarah fue mesurada, casi casual. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido una relación bastante interesante con los ultimátums. Solemos tomarlos como desafíos en lugar de amenazas. El teniente Ross les mostró nuestra respuesta. Con esas palabras, comenzó la primera fase del contraataque de la humanidad. Se activaron los colectores solares, canalizando la energía pura del Sol de la Tierra a través de la energía cuántica. Corredores que la humanidad había pasado décadas perfeccionando. La energía se enfocaba a través de las plataformas de defensa lunares, transformándose en algo que los sensores de la Armada no podían comprender. Esto no era solo un arma, era la culminación del ingenio humano, producto de innumerables avances en física, ingeniería y matemáticas. La primera oleada de naves se acercaba al perímetro de defensa exterior. Ross anunció que la pantalla holográfica mostraba cientos de naves alienígenas avanzando. Sus armas cargaban para lo que supusieron que sería un ataque devastador contra las defensas de la Tierra. No tenían forma de saberlo. Estaban volando hacia zonas de exterminio cuidadosamente preparadas, áreas donde las armas ocultas de la humanidad serían más efectivas. La superficie lunar estalló de luz cuando las plataformas de defensa dispararon, pero estas no eran armas convencionales. Los rayos parecían doblar el espacio mismo, creando distorsiones localizadas que las naves de la Armada no podían evitar. Varias naves se encontraron atrapadas en burbujas cuánticas. Su avanzada tecnología quedó temporalmente inutilizada por campos de energía que operaban con principios que la Armada Galáctica nunca había conocido. Múltiples naves enemigas inutilizadas. Ross informó que no pudo contener la satisfacción de su voz. Sus escudos no están diseñados para armas de desplazamiento cuántico. Nunca habían visto algo así. La pantalla mostraba docenas de naves alienígenas a la deriva, impotentes. Sus tripulaciones, sin duda, luchaban por comprender qué acababa de suceder con su supuesta tecnología superior. La voz del Dr. Patel se escuchó por un canal seguro. El comandante Chen dijo: las matrices de predicción muestran un 93% de probabilidad de que intenten eludir las defensas lunares con un microsalto a la órbita terrestre. Se recomienda activar las redes de gravedad orbital. Sarah sonrió. La Armada estaba a punto de caer en otra trampa cuidadosamente preparada. Piden refuerzos. El oficial de comunicaciones anunció que se detectaron múltiples señales subespaciales. Le están informando a su mando que han encontrado una resistencia inesperada. Solicitan naves adicionales. El orgullo en la voz del oficial era evidente. La humanidad acababa de demostrar que no eran la especie primitiva que la Armada había asumido. Sarah observó cómo las naves de la Armada se reagrupaban, preparándose para lo que creían que sería un asalto abrumador. Dr. Patel. ¿Están listas las matrices cuánticas? Para la fase 2, la respuesta fue inmediata y confiada. Lista y esperando, comandante, las redes de gravedad están cargadas y los campos de disrupción temporal están esperando. No sabrán que los golpeó. Los próximos minutos serían cruciales. La Armada se retiraría reconociendo que habían subestimado gravemente las capacidades de la humanidad o se comprometerían por completo con el ataque, obligando a la humanidad a revelar aún más de sus tecnologías ocultas. De cualquier manera, la galaxia estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre hacer suposiciones. Se detectaron nuevas señales de energía. Ross gritó: están activando sus conjuntos de armas principales. Todas las naves van a intentar abrumar nuestras defensas con pura potencia de fuego. La pantalla holográfica mostró a las naves armadas formando un patrón de ataque que habría sido devastador contra las defensas convencionales. Sarah se quedó en su puesto de mando observando a la flota enemiga prepararse para lo que creían que sería su ataque decisivo. «Que vengan», dijo en voz baja. La humanidad ha pasado generaciones preparándose para este momento. Hemos ocultado nuestra verdadera capacidad. Las Fuerzas Armadas estudiaron a nuestros enemigos potenciales y construyeron defensas. No podían imaginar que era hora de mostrarle a la galaxia por qué no amenazan a la Tierra. Mientras hablaba, docenas de sistemas de armas ocultos en todo el sistema solar comenzaron a activarse, listos para enseñarle a la Armada Galáctica una lección que nunca olvidarían. La pantalla holográfica estalló con nuevas señales de advertencia cuando la flota de la Armeta comenzó su asalto coordinado. Miles de firmas de energía cobraron vida, pintando el centro de mando con un inquietante resplandor rojo. Sarah observó con calma cómo las naves enemigas lanzaban lo que creían que sería un ataque abrumador, uno que había puesto de rodillas a innumerables civilizaciones. Se detectaron múltiples distorsiones cuánticas. El teniente Ross anunció, moviendo los dedos sobre su consola.
Intentan colapsar nuestros campos defensivos con pulsos de gravedad sincronizados. Las naves atacantes se movieron con precisión experta. Su formación era una danza mortal que hablaba de siglos de tradición militar, pero la humanidad había pasado décadas estudiando esas tradiciones, aprendiendo sus debilidades y preparándose para las contramedidas. La voz de Jae Patel crepitó a través del canal de comando. Comandante, las matrices de predicción muestran que están a punto de cometer su error crítico. Están posicionando sus naves exactamente donde anticipamos que lo harían. La satisfacción en su voz era evidente. Los expertos en psicología humana habían pasado años analizando cómo reaccionaría la Armada ante una resistencia inesperada y sus predicciones estaban demostrando. Y con precisión, la primera oleada del ataque de la Armeta golpeó los escudos defensivos de la Tierra con suficiente fuerza como para atenuar temporalmente las pantallas holográficas. Las armas alienígenas eran impresionantes, una combinación de exóticos rayos de partículas y misiles con punta cuántica que podrían haber arrasado ciudades, pero las defensas de la humanidad se mantuvieron firmes, absorbiendo y redistribuyendo la energía de maneras que dejaron a los oficiales tácticos enemigos desconcertados. Interesante. Sara, divertida estudiando los patrones de ataque, todavía tratan esto como una batalla espacial convencional. El teniente Ross, ¿están las redes de gravedad en posición? Su segundo al mando asintió con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. La Armada estaba a punto de descubrir que la humanidad había ido más allá de la guerra convencional décadas atrás, en las profundidades de la base lunar. La doctora Patel y su equipo observaron cómo sus matrices cuánticas procesaban los datos entrantes. Están siguiendo patrones históricos a la perfección. Uno de sus analistas notó que, al igual que en Próxima Centauri TTI y una docena de otros sistemas, esta vez no se enfrentaban a la joven raza espacial que apenas había dominado la velocidad de viaje ligero. Se enfrentaban a la humanidad, y ésta había aprendido de los errores ajenos. La voz del comandante de la Armada resonó de nuevo por los canales de comunicación, pero esta vez había un matiz de confusión bajo la arrogancia. Sus defensas son impresionantes. Humanos, pero fallarán. Ninguna especie ha resistido jamás un asalto total de la flota combinada. Ríndanse ahora y aún podemos ser misericordiosos. La respuesta de Sara fue, calma y mesura. Saben que los hemos estado observando durante bastante tiempo. Estudiando cómo luchan, aprendiendo sus tácticas, comprendiendo sus debilidades. ¿De verdad creían que la humanidad se quedaría de brazos cruzados después de ver lo que hicieron en otros mundos? Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Iniciar protocolo. Prometeo. En todo el sistema solar, las instalaciones ocultas comenzaron a encenderse. El cinturón de asteroides, que parecía un simple fenómeno natural, reveló su verdadera naturaleza al emerger miles de plataformas de defensa automatizadas de escondites cuidadosamente construidos. En los reinos de Saturno. Se creía que eran simples hielo y roca, transformados por la activación de generadores cuánticos, creando una red de energía que comenzó a extenderse por el sistema exterior. El comandante Ross gritó, la Armada está detectando nuestra red de defensa secundaria. Están intentando recalcular sus objetivos de ataque. La pantalla holográfica mostró que la formación de la flota enemiga vacilaba mientras intentaban procesar la repentina aparición de miles de nuevas posiciones defensivas. El equipo del Dr. Patel había predicho este momento con notable precisión. La Armada, ante una situación sin precedentes, se retiraría para reagruparse o se lanzaría de lleno al ataque. Las matrices cuánticas calcularon un 78% de probabilidad de que su orgullo los obligara a elegir esta última opción. Estaban a punto de comprobar esos cálculos. Correcto. Protocolo de ataque completo a todas las naves. El comandante de la Armada ordenó con una voz que transmitía un tono de desesperación que no existía antes de que la flota enemiga avanzara con armas. Ardiente, decidido a abrumar las defensas de la humanidad mediante una potencia de fuego absoluta. En número, podría haber funcionado contra un oponente menor. Podría haber funcionado contra la humanidad a la que creían enfrentarse. Están desplegando sus fuerzas de reserva. Ross informó haber visto cómo miles de naves más emergían de viajes más rápidos que la luz. El recuento total de naves enemigas ahora supera las 30.000. Las cifras eran asombrosas, lo que representa más potencia de fuego que la jamás reunida en un solo sistema. La Armada estaba comprometiéndolo todo en este ataque. Decidida a dar un ejemplo con la especie que se había atrevido a resistir. Sara asintió como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. El Dr. Patel o la carga del corredor cuántico. La respuesta del científico fue inmediata y confiada. Completamente cargado. Comandante. Los recolectores de soldadura están a máxima capacidad y los paneles lunares están listos.
Podemos proceder con la fase 3 cuando dé la orden. Los próximos momentos determinarían el destino no solo de la Tierra, sino también del lugar de la humanidad en la galaxia. La enorme flota de la Armada estaba avanzando. Sus armas cargaban por lo que creían que sería un ataque devastador, pero aún no entendían a qué se enfrentaban realmente. No se habían dado cuenta de que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, sino su capacidad de pensar de forma diferente para abordar los problemas desde ángulos que sus enemigos jamás consideraron. Se detectaron múltiples firmas cuánticas. Ross anunció con voz tensa. Con anticipación, se preparan para disparar sus conjuntos de armas principales. Las lecturas de energía están fuera de serie. La pantalla holográfica mostró la formación de la flota enemiga, cambiando miles de naves a su posición para lo que creían que sería su ataque decisivo. Sarah se quedó en su puesto de mando. Su postura se relajó a pesar de la amenaza inminente. ¿Sabes?, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido la interesante costumbre de volver la fuerza de nuestro oponente contra ellos, cuanto más grandes son. Dejó el viejo dicho sin terminar en el aire. Dr. Patel, activa los campos de inversión cuántica. Demostrémosles por qué no se lleva una flota a un sistema que la humanidad ha tenido 50 años para prepararse. La superficie lunar comenzó a latir con energía mientras cientos de generadores cuánticos ocultos se activaban simultáneamente. Las plataformas de defensa del cinturón de asteroides se movieron a sus posiciones finales, creando un complejo patrón geométrico que se extendía por todo el sistema solar, en órbita alta alrededor del Sol. Los enormes colectores solares que la humanidad había camuflado como estaciones de investigación, comenzaron a canalizar la energía bruta de la estrella terrestre a través de corredores cuánticos que desafiaban la física convencional. La flota de Armata estaba a punto de descubrir por qué la humanidad había mantenido ocultas sus verdaderas capacidades durante tanto tiempo. Estaban a punto de descubrir que, a veces, el oponente más peligroso no es el que tiene la flota más grande ni las armas más avanzadas, sino el que ha pasado generaciones preparándose para este momento, el que ha convertido todo su sistema solar en un masivo sistema de defensa interconectado. La flota enemiga alcanza la posición de ataque final. Ross informó con voz firme a pesar de la tensión, estarán dentro del alcance de los campos de inversión cuántica en 30 segundos. El centro de mando de comunicaciones guardó silencio mientras todos observaban cómo la enorme flota alienígena avanzaba inexorablemente, sin percatarse de que estaban a punto de desencadenar la estrategia defensiva más ambiciosa jamás concebida por las mentes humanas. Los campos de inversión cuántica estaban a segundos de activarse cuando la consola del teniente Ross emitió nuevas advertencias. Comandante, estamos detectando señales de energía inusuales dentro de la flota armada. Algo no va bien. Su voz tenía un matiz de preocupación que le dio un escalofrío a Sarah. Después de años de trabajar juntos, sabía que ese tono significaba que sus planes, cuidadosamente trazados, estaban a punto de enfrentarse a una complicación inesperada. La voz del Dr. Patel atravesó la tensión. Las matrices de predicción muestran anomalías. Estas lecturas no coinciden con ningún patrón metatáctico conocido de la Armada. El científico hizo una pausa y Sarah pudo oír el sonido de una escritura rápida a través del canal de comunicación. Comandante, creo que debemos detener la secuencia de inversión cuántica. Algo es diferente en esta flota. La mente de Sarah se aceleró. Mientras procesaba esta nueva información, la Armada nunca había mostrado este tipo de desviación táctica en ninguna de sus conquistas previas. Ordenó un barrido completo de sensores. Fijó la mirada en la pantalla holográfica. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. El centro de mando bullía de actividad mientras los oficiales cumplían sus órdenes. Se detectaron múltiples firmas cuánticas dentro de su flota. Ross informó que sus dedos volaban sobre su consola. No todas las naves de la Armada eran de la Armada. Algunas usan una tecnología completamente diferente. La pantalla holográfica cambió, resaltando las naves que se habían estado escondiendo entre la flota estándar de la Armada. Sus firmas energéticas no se parecían a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. La siguiente transmisión del comandante de la Armada confirmó sus sospechas. Humanos inteligentes, muy inteligentes, pero ¿de verdad creían que eran la única especie que aprendió a ocultar sus verdaderas capacidades? La arrogancia en su voz ha sido reemplazada por otra anticipación. Permítanme presentarles a nuestros aliados. Los que encontramos en el espacio oscuro entre galaxias. Nuevas naves comenzaron a emerger de la flota de la Armada. Sus cascos parecían cambiar y transformarse como si estuvieran hechos de metal líquido. Se movían con una fluidez orgánica que desafiaba la física convencional. Su sola presencia causaba interrupciones en las redes de censura de la humanidad. No eran las rígidas naves militaristas de la Armada Galáctica.
Eran algo completamente distinto. La doctora Patel. Sara gritó con voz firme a pesar de la creciente preocupación en su pecho. ¿Qué estamos viendo? La respuesta del científico se retrasó, algo inusual para alguien conocido por su rápido análisis. Las matrices cuánticas tienen problemas para procesar sus firmas energéticas. Estas naves operan con principios que nunca antes habíamos visto. Es como si estuvieran parcialmente desfasados con el espacio-tiempo normal. La risa del comandante de la Armada resonó en los canales de comunicación. ¿Creían que eran los únicos que pasaron generaciones preparándose? Los encontramos hace 30 años, escondidos en el vacío entre galaxias. Nos enseñaron cosas sobre el universo que su ciencia ni siquiera puede comprender. Y ahora, humanos, serán testigos del verdadero poder de la flota combinada. Las nuevas naves comenzaron a moverse en patrones que parecen ignorar las leyes de la física. Ellos atravesaron las redes de gravedad cuidadosamente posicionadas de la humanidad como si no estuvieran allí. Sus agujeros de metal líquido ondulando con extrañas energías, los campos de inversión cuántica. La carta del triunfo de la humanidad parecía no tener efecto en estas misteriosas naves. Múltiples fallas en la red de defensa. Ross anunció su voz tensa. Las redes de gravedad están perdiendo coherencia por donde pasan esas naves. Es como si estuvieran desenredando el campo cuántico. De alguna manera, la pantalla holográfica mostró brechas que aparecían en la red defensiva de la humanidad. Debilidades que la flota principal de Armada podría explotar potencialmente. La mente de Sara repasó posibles contraestrategias. La humanidad había pasado generaciones preparándose para este conflicto, pero se habían preparado para enfrentar la meta armamentística. No conocían a estos nuevos aliados con su tecnología imposible. Pero si había algo en lo que los humanos sobresalían era en adaptarse a situaciones inesperadas. La doctora Patel pronunció una idea que se formaba en su mente: los colectores solares, ¿podemos modificar su frecuencia de salida? Estas naves podrían ignorar nuestros campos cuánticos, pero todo en este universo aún tiene para obedecer las leyes de la termodinámica. La respuesta del científico fue inmediata, captando la línea de pensamiento de Sara. Sí, podríamos reconfigurar los colectores para generar un pulso de energía de amplio espectro si las naves están parcialmente desfasadas con el espacio-tiempo normal. Una ráfaga suficientemente potente de múltiples frecuencias podría obligarlas a materializarse por completo. El sonido de cálculos rápidos se podía escuchar a través del canal de comunicación. Pero, comandante, tendríamos que desviar la energía de los escudos defensivos para generar suficiente energía. Sara observó cómo más naves extrañas emergían de su escondite. Sus agujeros de metal líquido brillaban con energía de otro mundo. La flota principal del metabrazo se estaba reagrupando. Se preparaban para explotar las debilidades que estos nuevos aliados estaban creando en las defensas de la humanidad. Era hora de tomar una decisión. Se apegaban a su estrategia original y esperaban que fuera suficiente o se arriesgaban con una teoría no probada. La teniente Ross comenzó los protocolos de evacuación de emergencia para todas las estaciones orbitales. Ordenó que tomara una decisión. Si vamos a hacer esto, necesitamos minimizar las posibles bajas. El centro de mando estalló en actividad. Mientras sus órdenes se transmitían por toda la red de defensa, la doctora Patel dijo: ¿cuánto tiempo necesitará para reconfigurar los colectores solares? 10 minutos para modificar los corredores cuánticos, respondió la científica. Pero, comandante, debería saber si esto no funciona, nuestras defensas se habrán debilitado significativamente para nada. La Armada podría penetrar. Antes de que pudiéramos restaurar la energía a los escudos, el riesgo era enorme, pero Sara sabía que tenían que aceptarlo. Estos nuevos aliados cambiaron todo en la batalla. La voz del comandante de la Armada regresó confiada y burlona. ¿Qué pasa? Humanos, sus cuidadosos planes se están desmoronando. Sus armas ocultas no son tan efectivas como esperaban. Quizás ahora sea un buen momento para reconsiderar nuestra oferta de rendición. Las naves de metal líquido se movían más rápido, creando brechas más grandes en la red defensiva de la humanidad. Sara se quedó en su puesto de mando observando. Las defensas cuidadosamente preparadas de la humanidad comenzaron a fallar ante esta amenaza inesperada, pero había algo que el comandante de la Armada había olvidado, algo que todas las fuerzas que alguna vez intentaron conquistar la Tierra habían olvidado. La humanidad era más peligrosa cuando se veía acorralada, cuando se veía obligada a improvisar y adaptar todas las estaciones, anunció. Su voz se transmitía por todos los canales. Prepárense para el protocolo Olimpo. Esto no es un simulacro. Alrededor del sistema solar, los sistemas de respaldo ocultos comenzaron a encenderse.
Sistemas que incluso la mayoría de las Fuerzas Armadas de la Tierra desconocían su existencia. Si iban a arriesgarlo todo por la teoría del Dr. Patel, lo harían con todos los recursos disponibles. En los próximos minutos no solo se determinaría el destino de la Tierra, sino potencialmente el futuro de la comprensión humana del universo. Estos misteriosos aliados de la Armada poseían tecnología que desafiaba la física tal como la conocía la humanidad, pero esta tenía una ventaja con la que ni siquiera estos seres avanzados habrían contado: la capacidad de analizar una situación imposible y encontrar una solución que nadie más se atrevería a intentar. Las luces de emergencia del centro de comando emitían un brillo inquietante mientras la humanidad se preparaba para su táctica más desesperada. La voz del Dr. Patel llegó a través del sistema de comunicaciones. Tenso pero decidido. Los colectores solares se reconfiguraron. Comandante. Los corredores cuánticos están listos para el pulso de amplio espectro, pero solo tendremos una oportunidad. Los requisitos de energía están por las nubes. Sara observó cómo más naves de metal líquido atravesaban su red defensiva, creando brechas cada vez mayores en las defensas cuidadosamente construidas por la humanidad. La armada principal. La flota se estaba posicionando para explotar estas debilidades. Sus enormes naves se movían en formación de ataque. Creían tener acorralada a la humanidad. Estaban a punto de descubrir lo contrario. Todas las estaciones, aquí el comandante Chen Sara, anunció su voz, transmitiéndose por todos los canales. Iniciar protocolo Olimpo. Código de autorización, termooperación final. Oculto en todo el sistema solar. Los sistemas de respaldo comenzaron a funcionar. La superficie de Marte se onduló al emerger de debajo enormes colectores de energía. El suelo rojo. El hielo de Europa se agrietó al activarse las centrales eléctricas, que llevaban mucho tiempo inactivas. La voz del comandante cortó las comunicaciones de nuevo. Sus defensas están fallando. Humanos. Nuestros aliados. La tecnología está más allá de cualquier cosa que pudieran haber preparado. Ríndanse ahora que aún pueden. La petulancia en su voz era inconfundible. Pensó que la victoria estaba a su alcance. El teniente Ross, Sara gritó ignorando al enemigo. El comandante exige el estado de la emergencia, evacuaciones. Su segundo al mando revisó sus pantallas rápidamente. Todas las estaciones orbitales estaban despejadas. Comandante. Defensa. El personal se trasladó a búnkeres reforzados, donde está tan listo como siempre. El equipo del Dr. Patel estaba haciendo los ajustes finales a los colectores solares. Comandante, hemos identificado un patrón en el cambio de fase de sus naves. Hay un breve instante, solo microsegundos, en el que deben estabilizar su estado cuántico para mantener su forma si cronometramos el pulso correctamente. Sara asintió, comprendiendo las implicaciones. Solo necesitamos un momento de vulnerabilidad. El teniente Ross se coordinó con el equipo del Dr. Patel. Sincronizó el pulso con el siguiente cambio de fase. El centro de mando guardó silencio mientras los oficiales trabajaban con deficiencias practicadas. Se preparaban para el contraataque de la humanidad. Las naves de metal líquido se estaban extendiendo. Sus extrañas señales de energía creaban patrones de interferencia que causaban estragos en los sensores humanos detrás de ellas. La flota principal de Armada estaba cargando sus armas primarias. Pensaron que estaban a punto de asestar el golpe mortal. En cambio, se estaban posicionando exactamente donde la humanidad los necesitaba. Se detectó el cambio de fase. Ross gritó: naves enemigas. Estabilizándose en 3 segundos, el centro de mando contuvo la respiración mientras el Dr. Patel iniciaba la secuencia en todo el sistema solar. Cada sistema de recolección de energía que la humanidad había construido durante los últimos 50 años se activaba simultáneamente. La superficie del Sol parecía ondularse a medida que los colectores absorbían cantidades masivas de energía. El pulso que emergía de los colectores solares era diferente a todo lo que la humanidad había generado antes. No era solo energía, sino una combinación cuidadosamente calculada de frecuencias, diseñada para interactuar con la estructura misma del espacio-tiempo. Las ondas se extendieron por el sistema solar a la velocidad de la luz. Su efecto fue inmediato y devastador. Las naves de metal líquido, atrapadas en medio de su cambio de fase, se vieron repentinamente forzadas a entrar completamente en el espacio-tiempo normal. Su tecnología imposible, que les había permitido ignorar la física convencional, se convirtió en su mayor debilidad. El pulso no solo interrumpió su capacidad de cambio de fase, sino que creó una reacción en cascada dentro de sus agujeros de metal líquido. Múltiples naves enemigas se desestabilizaron. Ross informó con voz alzada de emoción. Sus agujeros se están descomponiendo a nivel cuántico. El pulso las obliga a obedecer nuestras leyes.
De física, la pantalla holográfica mostró que docenas de naves misteriosas comenzaban a perder cohesión. Sus formas de metal líquido eran incapaces de mantener la estabilidad en el espacio-tiempo normal. Pero la victoria tuvo un precio. La energía drenada al generar el pulso había debilitado las defensas de la Tierra, tal como el Dr. Patel había advertido a la flota principal de la Armada. Aunque conmocionada por el destino de sus aliados, reconoció rápidamente esta vulnerabilidad. Comenzaron a presionar su ataque, con miles de naves avanzando. Con renovada determinación, la red de defensa secundaria falló. Ross anunció su anterior entusiasmo, reemplazado por preocupación. La fuerza del escudo se redujo al 40% y sigue disminuyendo. La Armada está avanzando a través de nuestras debilitadas defensas. La pantalla holográfica mostró naves enemigas abriéndose paso a través de las brechas en la red defensiva de la humanidad. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Justo a tiempo. Dr. Patel, ¿está listo para la fase 2? La respuesta del científico fue inmediata y segura. Listo, comandante. Las matrices cuánticas han terminado. Analizando sus patrones de ataque, podemos proceder cuando den la orden. La voz del comandante de la Armada resonó por los canales de comunicación una vez más, pero esta vez había un matiz de ira genuina bajo la arrogancia. Pagarán por lo que les hicieron a nuestros aliados, humanos. Nadie se ha atrevido jamás a enfrentarse a la flota combinada y ha sobrevivido. Su defensa está fallando. Sus armas están agotadas. ¿Qué esperanza les queda? Saben. Sara respondió con su voz conversacional a pesar de la tensión. Hay algo que deben entender sobre los humanos. Nunca ponemos todos nuestros huevos en una sola canasta. Protocolo, el Olimpo no se trata solo de los colectores solares. Mientras hablaba, nuevas firmas energéticas comenzaron a aparecer por todo el sistema solar. El cinturón de asteroides brilló mientras miles de generadores cuánticos ocultos actuaban simultáneamente. El comandante Ross gritó con asombro. Las matrices cuánticas ya no solo predicen los movimientos de la Armada. Están manipulando activamente el espacio-tiempo alrededor de sus naves. La pantalla holográfica mostró que la flota enemiga se encontraba atrapada repentinamente en campos superpuestos de espacio-tiempo distorsionado. Formaciones de ataque cuidadosamente planeadas, convirtiéndose en su prisión. La voz de la doctora Patel tenía un dejo de orgullo al explicar que pasamos décadas estudiando cómo navegan sus naves por el espacio-tiempo. En cada batalla, en cada conquista, en cada movimiento, lo analizamos todo, y ahora usamos sus propios patrones en su contra. Las matrices cuánticas no son solo sistemas defensivos, sino una trampa diseñada específicamente para la tecnología de las armadas. La flota enemiga se vio atrapada en su propia red, creando sus respuestas tácticas estándar, DEH, durante siglos de conquista. Habían sido anticipadas y contrarrestadas. Cada intento de liberación solo los enredó aún más en los campos cuánticos. La humanidad había convertido la previsibilidad de su doctrina militar en un arma, pero fue lo que sucedió después lo que realmente demostró por qué se había convertido en una especie tan formidable. Mientras la Armada luchaba contra su prisión cuántica, el cinturón de asteroides comenzó a moverse, no solo asteroides individuales, sino todo el cinturón, cambiando de posición como coreografiado por una mano invisible. La verdadera naturaleza de los preparativos defensivos de la humanidad fue finalmente revelada por el vacío. El comandante de la Armada respiró con arrogancia, finalmente quebrándose. ¿Qué has hecho? El cinturón de asteroides no era solo una colección de rocas espaciales, sino una vasta red de generadores cuánticos interconectados. Cada uno, posicionado con precisión durante décadas de paciente preparación, formó la computadora cuántica más grande jamás creada, capaz de manipular la estructura misma del espacio-tiempo. Sara se quedó en su puesto de mando observando cómo se activaba el sistema de defensa definitivo de la humanidad. Hicimos lo que los humanos siempre han hecho, respondió con calma. Observamos, aprendimos y nos preparamos, y ahora tienen la opción de tomar una decisión. Los campos cuánticos alrededor de la flota de Armada comenzaron a tensarse, dándoles una muestra del poder que la humanidad ahora tenía sobre su destino. Los próximos momentos determinarían no solo el resultado de esta batalla, sino también la futura relación entre la humanidad y la comunidad galáctica. La Armada había llegado esperando encontrar una especie primitiva adecuada para la conquista. En cambio, habían descubierto algo mucho más peligroso, una raza que había pasado generaciones preparándose para este preciso momento y había tenido éxito más allá de las expectativas de cualquiera. Pero incluso cuando la victoria parecía estar al alcance de la humanidad, los sensores detectaron algo. Nuevas señales de energía diferentes a todo lo que habían visto antes, emergiendo de los confines del sistema solar.
El giro final de esta danza cósmica estaba a punto de revelarse y la verdadera prueba de la preparación de la humanidad estaba a punto de comenzar. Las nuevas señales de energía florecieron en el borde del sistema solar como estrellas distantes cobrando vida. El centro de mando guardó silencio mientras todos observaban acercarse a los contactos desconocidos. Sara sintió una tensión familiar en los hombros después de todo lo que habían logrado tras demostrar la valía de la humanidad contra el brazo. ¿Qué nuevo desafío estaba a punto de presentar el universo? El comandante Ross llamó su voz. Con un dejo de sorpresa, dijo: «Estas señales son similares a los campos cuánticos que usamos en nuestra red de defensa, pero la complejidad, la escala de la misma». Su voz se fue apagando, mirando sus lecturas con incredulidad. La pantalla holográfica mostraba a los recién llegados moviéndose con una gracia que hacía que incluso las naves de metal líquido parecieran primitivas en comparación. Una nueva voz cortó todos los canales de comunicación, pero esta era diferente de las duras órdenes de la armeta. Tenía una calidez, una cualidad casi familiar que hizo que Sara pensara en viejas grabaciones que había escuchado de Carl Sagan. «Bien hecho, hijos de la Tierra, han superado nuestras proyecciones más optimistas». La voz del Dr. Patel llegó a través del canal de comando, llena de una repentina comprensión. «Comandante, ¿recuerda esas lecturas anómalas que detectamos en nuestras matrices cuánticas hace años? Las que creíamos que eran solo ruido de fondo del universo en sí. No eran ruido en absoluto, eran observaciones». El científico hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Alguien nos estaba observando, probándonos. La misteriosa voz continuó confirmando la revelación del Dr. Patel. «Hemos estado observando a la humanidad desde que dividieron el átomo por primera vez, desde que soñaron con alcanzar las estrellas, vimos cómo aprendieron de sus errores, cómo convirtieron su naturaleza guerrera en un escudo en lugar de una espada. El ataque de la Armada no fue solo una amenaza, fue su prueba final». La mente de Sara corría mientras procesaba esta información. Las naves de metal líquido, dijo lentamente, no eran realmente aliadas de la Armada, ¿verdad? La respuesta llegó con un toque de diversión en esa cálida voz. No, eran otra parte de la prueba. Necesitábamos ver cómo reaccionaría la humanidad al enfrentarse a una tecnología que parecía desafiar su comprensión de la física. La voz del comandante de la Armada interrumpió, llena de rabia e incredulidad. Todo esto era una prueba. Nuestra gran flota, nuestra conquista de 1000 mundos, no éramos más que marionetas. Sus palabras llevaban la amarga punzada de la revelación, de comprender cuán pequeño era realmente su imperio en el gran esquema de las cosas, no marionetas. La misteriosa voz corrigió suavemente. «Maestros, aunque no lo supieras, cada mundo que conquistaste le mostró a la humanidad una forma diferente de... La resistencia podía fallar. Cada victoria que conseguías les enseñaba otra lección sobre qué no hacer». Las nuevas naves estaban más cerca. Sus formas se hacían visibles en la pantalla holográfica. Estructuras cristalinas que parecían existir en más dimensiones de las que el ojo humano podía procesar. Sara sintió una sonrisa en sus labios al ver cómo las piezas encajaban. Por eso nuestras matrices cuánticas funcionaban tan bien contra sus tácticas. No solo estudiábamos sus batallas, sino que se les mostraba. Se les había dado tiempo deliberadamente para aprender, para prepararse y convertirse en algo más que una especie conquistada. La voz confirmó que la mayor fortaleza de la humanidad no es su tecnología, ni sus armas, ni siquiera su notable capacidad de adaptación, sino su capacidad de aprender de los errores y los éxitos de otros, para tomar las lecciones de la historia y convertirlas en algo nuevo. Las naves cristalinas habían entrado de lleno en el sistema solar. Su presencia, de alguna manera, tranquilizaba en lugar de amenazar. La consola del teniente Ross se iluminó con nuevos datos. «Comandante, ahí están. Nos ofrecen su base de datos, conocimiento científico, registros culturales, cartas estelares. Hay suficiente información aquí para el avance de la humanidad. Comprensión tras siglos». Su voz rebosaba asombro mientras revisaba los datos preliminares. La misteriosa voz continuó dirigiéndose no solo al centro de mando, sino a toda la humanidad a través de sus redes de comunicación. «Han demostrado estar listos para el siguiente paso. La galaxia es más grande de lo que creen, llena de maravillas y peligros que humillarían incluso a la poderosa Armada. Necesitarán guías, maestros y aliados. Y ahora se han ganado ese derecho». La flota de la Armada permaneció inmóvil en el espacio, atrapada en los campos cuánticos de la humanidad. Su comandante guardó silencio mientras presenciaba el cambio en la estructura de poder de la galaxia. Ante sus ojos, Sara se dirigió a él directamente. Su voz, firme pero no cruel, dijo: «Ahora tienen que tomar una decisión. Los campos cuánticos pueden ser su prisión o su aula. ¿Cuál será?».
Hubo una larga pausa antes de que el comandante de la Armada respondiera. Su voz tenía un nuevo tono, algo que podría haber sido el comienzo del respeto. Parece que tenemos mucho que aprender, comandante Chen. Quizás sea hora de que la Armada evolucione más allá de la mera conquista. El equipo del Dr. Patel ya comenzaba a analizar la base de datos que les habían dado. Su emoción era palpable incluso a través del comando. Comandante del canal, esto es increíble. Solo la mecánica cuántica. Apenas hemos arañado la superficie de lo posible, y estos mapas estelares, hay civilizaciones que hacen que la Armada parezca una pequeña flota de patrulla. Sara se quedó en su puesto de mando observando cómo la humanidad se encontraba al borde de una nueva era. Se habían probado a sí mismos no mediante la conquista o la destrucción, sino mediante la preparación, la adaptación y la sabiduría para aprender de los demás. Los misteriosos observadores habían visto el potencial de la humanidad y los juzgaron listos para algo más grande que la mera supervivencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó a la voz, sabiendo que todos los humanos que veían la transmisión se preguntaban lo mismo. La respuesta llegó con esa misma calidez que, de alguna manera, hizo que el vasto abismo entre sus civilizaciones pareciera menos abrumador. Ahora, hijos de la Tierra, únanse a nosotros. Entre las estrellas, no como conquistadores como la Armada, no como víctimas como tantas otras, pero como iguales, han demostrado que el impulso de la humanidad por explorar y expandirse puede moderarse con sabiduría y previsión. Las naves cristalinas comenzaron a organizarse en un patrón alrededor de la órbita de la Tierra. Su presencia, un recordatorio de cuanto aún le quedaba a la humanidad por aprender. El teniente Ross. Sara pronunció un nuevo sentido de propósito en su voz: retirad nuestras redes defensivas. El Dr. Pell comienza a analizar esa base de datos. Quiero saber todo lo que podamos aprender sobre nuestros nuevos maestros. Hizo una pausa mirando la pantalla holográfica que mostraba la Tierra, la Armada derrotada y sus misteriosos nuevos aliados. Parece que la próxima gran aventura de la humanidad está a punto de comenzar. La voz pronunció una última vez. Sus palabras transmitían promesa y desafío. Recuerden este momento. Hijos de la Tierra, recuerden cómo se enfrentaron a la extinción y la convirtieron en una oportunidad. Recuerden cómo tomaron las lecciones de la historia y las transformaron en sabiduría. La galaxia espera y finalmente se han ganado su lugar entre las estrellas. Mientras el centro de mando estallaba en celebración, Sara pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. La humanidad los había preparado. Guerra, pero encontraron algo más grande, una oportunidad de formar parte de algo vasto y maravilloso más allá de su imaginación. Se habían probado a sí mismos no a través de la destrucción, sino a través de su capacidad de aprender, adaptarse y crecer. El sol salió sobre el horizonte de la Tierra. Su luz se reflejó en naves cristalinas en órbita, creando un espectáculo más hermoso que cualquier humano jamás había presenciado. Era un nuevo amanecer, no solo para la Tierra, sino para toda la humanidad. Se habían enfrentado a su mayor prueba y emergieron no solo victoriosos, sino transformados. Las estrellas ya no eran solo luces lejanas en el cielo nocturno. Eran el futuro de la humanidad y ese futuro finalmente estaba a su alcance. Más grande de lo que imaginas, lleno de maravillas y peligros que humillarían incluso al poderoso. Necesitarás guías, maestros, aliados. Y ahora te has ganado ese derecho. La flota de Armata colgaba inmóvil en el espacio, aún atrapada en los campos cuánticos de la humanidad. Su comandante permaneció en silencio mientras presenciaba el cambio en la estructura de poder de la galaxia. Ante sus ojos, Sara se dirigió a él directamente. Su voz firme pero no cruel. Tienes que tomar una decisión ahora. Los campos cuánticos pueden. ¿Será tu prisión o tu aula? ¿Cuál será? Hubo una larga pausa antes de que el comandante de arma respondiera. Su voz tenía un nuevo tono, algo que podría haber sido el comienzo del efecto RESP. Parece que tenemos mucho que aprender, comandante Chen. Quizás sea hora de que la Armada evolucione más allá de la simple conquista. El equipo del Dr. Patel ya comenzaba a analizar la base de datos que les habían dado. Su emoción era palpable incluso a través del comando. Comandante del canal, esto es increíble. Solo la mecánica cuántica. Apenas hemos arañado la superficie de lo posible, y estos mapas estelares. Hay civilizaciones ahí fuera que hacen que la Armada parezca una pequeña flota de patrulla. Sara, de pie en su puesto de mando, observaba cómo la humanidad se encontraba al borde de una nueva era. Se habían probado a sí mismos, no mediante la conquista o la destrucción, sino mediante la preparación, la adaptación y la sabiduría para aprender de los demás. Los misteriosos observadores habían visto el potencial de la humanidad y los habían juzgado, listos para algo más grande que la mera supervivencia. ¿Qué pasa ahora?,
preguntó a la voz, sabiendo que todos los humanos que veían la transmisión se preguntaban lo mismo. La respuesta llegó con esa misma calidez que, de alguna manera, hizo que el vasto abismo entre sus civilizaciones pareciera menos intimidante. Hijos de la Tierra, únanse a nosotros entre las estrellas, no como conquistadores como la Armada, no como víctimas como tantos otros, sino como iguales. Han demostrado que el impulso de la humanidad por explorar y expandirse puede moderarse con sabiduría y previsión. Las naves cristalinas comenzaron a organizarse en un patrón alrededor de la órbita de la Tierra. Su presencia, un recordatorio de cuánto le quedaba a la humanidad por aprender. Teniente Ross. Sara pronunció un nuevo propósito en su voz. Retirar nuestras redes defensivas. Dr. Pell, comenzar a analizar esa base de datos. Quiero saber todo lo que podamos aprender sobre nuestros nuevos maestros. Hizo una pausa mirando la pantalla holográfica que mostraba a la Tierra, la Armada derrotada y sus misteriosos nuevos aliados. Parece que la próxima gran aventura de la humanidad está a punto de comenzar. La voz habló una última vez, sus palabras transmitían promesa y desafío. Recuerda este momento, hijos de la Tierra, recuerden cómo enfrentaron la extinción y la convirtieron en una oportunidad. Recuerden cómo tomaron las lecciones de la historia y las transformaron en sabiduría. La galaxia los espera y finalmente se han ganado su lugar entre las estrellas. Cuando el centro de mando estalló en celebración, Sara pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. La humanidad se había preparado para la guerra, pero encontró algo más grande, una oportunidad de formar parte de algo vasto y maravilloso más allá de su imaginación. Se habían probado a sí mismos no a través de la destrucción, sino a través de su capacidad de aprender, adaptarse y crecer. El sol salió sobre el horizonte de la Tierra. Su luz se reflejó en las naves cristalinas en órbita, creando un espectáculo más hermoso que cualquier ser humano jamás había presenciado. Era un nuevo amanecer, no solo para la Tierra, sino para toda la humanidad. Se habían enfrentado a su mayor prueba y emergieron no solo victoriosos, sino transformados. Las estrellas ya no eran solo luces lejanas en el cielo nocturno, eran el futuro de la humanidad y ese futuro finalmente estaba a su alcance.